Buenos días, bienvenidos en este 25 de abril. Ya estamos en mayo, apenas empezamos el año. Así será bueno no decir lo mismo cada año, ¿verdad? Pero así me parece. Pues estamos en Éxodo capítulo 14. Vamos a orar, después el hermano Ramón va a pasar a leer. La lectura es un poco largo, es el capítulo completo, pero pues estaba tratando de abreviar eso, pero realmente la historia es lo que es. Entonces, oramos y seguimos. Dios bendice, por favor, en este día. Gracias por lo que hace con nosotros. Gracias por tu palabra que podemos examinar y saber, Señor, algo de ti y aprender cómo caminar contigo. Bendice, por favor, en este ratito. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Bueno, hermano Ramón, si pasa, por favor, ahí el micrófono. Y si lee Éxodo 14, 1 al 31. Un poquito mucho, pero... La palabra de Dios dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Haoirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová, a Moisés y su siervo. A Moisés su siervo. Sí, amén. Gracias, hermano. Perdón, era mucho ahorita la lectura, pero como puede ver, la idea aquí es completo. Dejar de leer una parte hubiera dejado algo importante por lo que, o como habla. Y aquí, cuando empieza, hermanos, no voy a volver a leer, pero en verso 1 al 4, así lo tengo dividido en partes. Dios avisa a su gente para animarles y para que no se preocupen. Dios nos dice cosas que Él va a hacer. Ahorita, si quiere decir, hablando de la Biblia y hablando de un calendario de Dios, estamos llegando al fin. Ahora el libro de Apocalipsis se espanta, ¿verdad? Y ahí está una parte diciendo que el cristiano va a pasar por ahí, unas partes de o otros no, y uno dice, eso sí, pero Dios nos dice las cosas no para espantarnos, sino para animarnos. Dios dice dónde deben de acampar. Dios les ha dicho lo que iba a hacer, solo lo que, bueno, Dios no les ha dicho lo que Él iba a hacer, solo lo que deben de hacer ellos. Y muchas veces, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. A veces Dios dice lo que Él está haciendo mientras nosotros hacemos lo que nosotros debemos hacer. A veces entendemos, a veces no entendemos. Pero Dios nos mandó a hacer. Y muchas veces, hermanos, nos quedamos en verdad sin hacer nada porque queremos saber el por qué.
Y en lugar de obedecer, en lugar de ser fieles y cumplir con lo que Dios ha dicho, nos quedamos viendo las cosas. Nos quedamos, hermanos, bueno, ¿qué quiere decir o qué va a pasar? Y en lugar de cumplir con lo que Dios dice, nomás hacemos un montón de preguntas. ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Romanos, por ejemplo, en Romanos 9 nos habla, y ese es habla de la predestinación y quién sabe qué, y ay, qué difícil es. Dios nos dice lo que está haciendo, pero no te preocupes de estas cosas. Obviamente, eso es lo que Dios hace. Y está dicha ahí para animar al cristiano, no para confundir, aunque sí confunde, porque, ¿por qué? Pues Dios no explica por qué, nomás dice así son las cosas. ¿Pero qué me dice a mí? Me dice a mí que vaya yo y predique el evangelio a toda criatura. Eso es para mí, eso es lo que yo sé que hacer. Yo sé esa parte. Lo que hace Dios mientras yo hago lo que hago, pues quién sabe qué hace Dios. A veces yo no veo nada, a veces veo algo y me anima, pero no es como que, bueno, Dios, ¿por qué está haciendo eso? Pues Dios puede decir, pues, porque yo quiero. ¿Y tú qué? ¿Se acuerdan lo que dice Pedro cuando Dios dice, pues sígueme a mí, y luego ve a Juan y dice, ¿y de este qué? Dice, ¿qué le importa si yo quiero que viva hasta que yo vengo otra vez? ¿Qué? Tú sígueme a mí, tú no te preocupes de Juan, haz lo que te dije. Y hasta le regaño un poco, porque mira, no anda tratando de averiguar de esto, de aquello, o por qué está haciendo. ¿Qué es lo que Dios te dijo a ti? Eso, hazlo. Hazlo. Nos perdimos, hermanos. Dios nos habla y nos dice cosas que hacer. Pues, ¿qué soy yo? Yo soy un hombre, aunque no se vale decir eso, pero yo soy hombre. Así. Y no tengo vergüenza de decir que soy hombre. Y por ser hombre, Dios me dice que me toca ciertas cosas. Por ser esposo, Dios me dice que me toca ciertas cosas. Por ser padre, Dios me dice que me toca ciertas cosas. Por ser cristiano, Dios me dice que me toca ciertas cosas. Por ser pastor, me dice que hay ciertas cosas que me toca. Pero verá en todo eso, hermanos, y así, debo de predicar a los jovencitos, ¿verdad? Pero nunca me quita nada. Yo soy hombre y todo eso se queda. ¿Qué hacer? Ahora soy esposo y pues todavía lo que queda de hombre, ahora soy esposo, tengo que hacer de hombre y esposo. Y ahora soy padre, ahora tengo de hombre, de esposo y padre. Ahora soy cristiano, tengo de hombre, de esposo, de padre, de cristiano. Ahora soy pastor, tengo de hombre, de esposo, de padre, de cristiano y de pastor. Y no se quita nada, no me va agregando, no se quita nada. Todos quieren jubilarse. Espero que Dios me da fuerza y cerebro y no ando de loco y me deja vivir hasta que estoy muerto. Soy necio así, pero en verdad que puedo servir en una manera a Dios y cuando ya no puedo servir a Dios, mejor que me lleve. ¿Verdad? Ya no puedo hacer nada, pues ya me lleva. Digo, esa es mi petición a Dios. A ver si me lo hace, ¿verdad? Van a ver. Pero ahora, volvemos a estos pobres judíos en el desierto. Dios lo que tiene que entender es eso. ¿Quién calienta la cabeza de Faraón para que fuera tras ellos? La Biblia dice que Dios es el que endureció el corazón de Faraón para que siguiera a los judíos.
Dios es el que hizo eso. La Biblia dice, ese problema, esa amenaza, esa preocupación, ese espanto de que vienen los egipcios y quieren matarnos a todos nosotros, ¿quién mandó a ellos? El diablo. Pues mi Biblia no dice que es el diablo, dice que Dios hizo eso. ¿Qué tal? A veces, hermanos, tenemos que aprender un poquito más de nuestro Dios. Porque luego estamos alabando al diablo en lugar a Dios. Ese espanto que viene tras de los judíos, Dios mandó el espanto. Y luego vamos a ver también por qué. Hasta Dios dice por qué. Dice, porque yo voy a ser glorificado en ellos. Eso es lo que va a pasar. Yo me voy a glorificar en ellos. Entonces, va a ver. El mundo, hermanos, el mundo dio cuenta, porque cuando, ¿qué? 45 años después van llegando a Jericó, ¿y qué dijo la mujer? Todavía están contando lo que pasó con los judíos, los judíos y lo que pasó con los egipcios cuando cruzó el Mar Rojo. Todavía. Entonces, ¿qué tal? Fue glorificado en todo, en Faraón en una manera bien fea, bien dura. Bueno, Ramón, si me ayuda, hay gente entrando, si les ayuda. Hermanos, es por eso lo hizo. Como a veces el Salmo 91:7, cuando habla de caerán 1,000 y 10,000 a su lado. Eso es para que ánimo, ¿no? Que espanto. Qué ánimo, porque ahí estás tú y el peste o la guerra o el ejército no te llegó a ti, pero cayeron 1,000 a un lado y 10,000 al otro, y no me cuente qué tan valiente eres, porque eso espanta. Pero a fin de cuentas que glorifica a Dios. Entonces, luego va yendo la historia, Dios dice lo que va a hacer y luego empieza a hacerlo. Bueno, hermanos, cuando Dios empieza a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no se espanta. La verdad, debe de animarse, debe de decir, ¿sabes qué? Estoy viendo la mano de Dios. Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. A veces, en este caso, ahí vienen los egipcios. Ahora, eso no fue muy animante, pero Dios dijo que vendrán. Entonces, cuando ya les ve llegar, porque ahí están acampando. No, hermanos, no debe de pensar que es una cosa extraña o qué suerte cuando Dios hace lo que dijo. Dios es fiel y Dios siempre hace lo que dijo. Siempre es así. No hay vez que Dios dijo y no cumplió. Y lo que tiene que entender tal como nosotros, ¿verdad? Es que debemos entender cuántas veces hemos visto y no aprendemos. Cada generación tiene que aprender otra vez. En cierta forma hay ventaja en ser un viejo. Voy llegando apenas, tantito. Pero hay ventaja. Y la ventaja es que yo he visto lo que Dios ha dicho y Dios sí cumple y su palabra es fiel. Yo he visto eso. Y debe de ser que ver o no ver, la Biblia dice y por lo tanto es. Y dichosa es la persona, bendecido es el cristiano que cree la Biblia por lo que dice y no tiene que comprobar. Porque normalmente comprobando estamos jugando con las cosas y comprobamos o estamos probando por la duda que tenemos de Dios. ¿Verdad?
Viene, se juntan todos y ahí vienen. Y pues ahí dice verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. Empiezan a decir a Moisés, vamos a morir. Bueno fuera que digo que era gente de poca fe, pero tendré que decir qué pasa con nosotros, ¿verdad? Faraón se acerca y se espantan. Por el miedo dicen tonterías, como a veces por miedo, por tristeza, por la emoción decimos tonterías. Voy a decir así. Voy a ser amable, casi nunca soy, pero voy a tratar de ser. Vamos a morir. Dijeron, no, es que no quisimos salir de Egipto. Estamos contentos sirviendo a los egipcios. No es cierto. No estaban contentos sirviendo a los egipcios. No es cierto. Estaban pues en una vida bien dura, miserables. No era nada bueno ahí en Egipto sirviendo a los egipcios. No, era muy duro. Pero por el miedo, y a veces el miedo está ligado con nuestra incredulidad, ¿verdad? Por eso, cristiano, es muy importante andar con Dios, en lugar de medio andar con Dios, porque luego no sabes si Dios está haciendo algo o el diablo está haciendo algo, porque tú no sabes con quién andas, ¿verdad? Andas medio ahí en el mundo y medio, bueno, ahora está viendo el video aquí sentado, dice, pues ahí ando con Dios, aquí estoy sentado. No es decir nada, aquí está sentado, es lo que veo. Ojalá que anduvo con Dios, ojalá que ahí estamos, ¿verdad? Y toda la semana pasó caminando con Dios, ojalá que fuese así. Pero, Dios, en verdad, hermanos, Dios les dio 10 razones de creerle. Acaba de pasar 10 cosas, fueron 10 plagas. Moisés dijo así, y pues Moisés en Egipto era muy famoso, porque cada vez que Moisés llega y dice que algo va a pasar, pasó aquello. Fueron 10 cosas, hermanos. Ahora, yo soy Tomás y hay que ver para creer, pero yo espero decir que no necesito 10 veces. Quizás 3 o 4, pero ya te creo. Pero aquí son 10 plagas que mandó y les salvó, y estaba contra a Egipto, y los judíos estaban a salvos de todo aquello. Pero le digo, para no condenar a los judíos, ¿cuántas veces tenemos que leer la Biblia hasta que cree? ¿Verdad? Leemos la Biblia y salimos medio espantados cuando algo sucede en la vida, pero leímos la Biblia, ya es la 5ª vez o ya va a 50 veces, quién sabe. Ojalá que son 50 veces. A veces me sorprende cuando pregunta a un cristiano, ¿y has leído la Biblia? Sí. ¿Has leído toda la Biblia una vez? Y no es porque no estoy hablando con un cristiano de 12 años, estoy hablando de un cristiano de 60 años. Digo, quizás por eso dudas.
No temas, quietos, firmes, tranquilos. Dios peleará por ustedes. Es un principio que no inicia aquí, porque hemos visto que Dios siempre cuida a los suyos, pero aquí está dicho que Dios peleará por ustedes. Jehová peleará, dice en el verso 14, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos. Dios peleará. Ustedes tranquilos. Ahora, como digo, anteriormente vemos que Dios, si hablamos de Abraham, si hablamos de Noé, podemos ver que Dios está con los suyos. No hay duda de eso. Pero en la Biblia, hermanos, como podemos ver especialmente cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a veces el Antiguo Testamento sí hay principios ahí, sí hay cosas importantes ahí, pero es por figuras, es por historias y todo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, como dice Cristo, así son las cosas. Ya no es a través de una historia que me cuenta, me dice sencillamente, directamente, así son las cosas. ¿Verdad? Y es lo que vemos aquí, que Dios ahora, aunque siempre ha sido así, pero Dios dice, mira, peleo por ustedes, ustedes son míos, yo les saqué de Egipto, no se preocupen. Ya vemos lo que sigue, entonces Jehová, verso 15, estoy brincando mucho, pero el tiempo también va yendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, dividiéndolo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahí vemos cómo está yendo lo que Dios va a hacer. Dice, pues, se ponen la gente histérica. Como puede ser que nosotros ahorita, por cómo está el mundo, extiende su vara sobre el mar y lo divide. No, Dios les dice, mira, no sean incrédulos, mira, créeme, no dudas. ¿Cuántas veces he dicho, me parece tan interesante qué tan incrédulos son los creyentes? Yo sé que es una contradicción, pero a veces, hermanos, es que Dios dice, mira, yo soy Dios. ¿No han dado cuenta? ¿No han visto el poder mío? ¿No creen que puedo yo salvarles de los egipcios? Dios está haciendo todo lo que está pasando, Dios está haciendo eso, todo. Mandó a los judíos donde acampar, el mar está ahí, les encierra, todo Dios están donde Dios les quiere. No están en la sala tomando una coca, eso sí. Porque ahí sentado en tu sala tomando una coca no vas a ver mucho de lo que Dios está haciendo. Eso sí. Pero lo que ellos están donde Dios les quiere. Y vemos que Dios, ahí vienen los egipcios, y ¿qué hace Dios? Ahí está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se ve en esa columna de nube en el día o de fuego en la noche, para darles luz en la noche a ellos. Pero resulta que es luz en la noche para los judíos y oscuridad para el mundo. El mundo no entiende lo que es un cristiano. Quieren decir lo que debe de ser un cristiano, pero no entienden lo que es un cristiano. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, el mundo no puede, porque el mundo y son peores que los tomases. Hay que ver para creer, no tienen fe, todo hay que ver. Por eso los fariseos, después que Cristo había hecho un montón de señales, piden un señal. Oye, ¿cómo que le pide otro señal? ¿Cuántos quieres para creer? Y hasta el mero último, cuando Cristo está en la cruz, y dice, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. Y obviamente Cristo no baja de la cruz, porque bien sabe, no van a creer, no han visto un montón de cosas y no creen. Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. Y no tiene el Espíritu. No entiende. No es que tiene que ser pastor para entender, tiene que tener el Espíritu para entender. Y si tiene el Espíritu es porque, pues, es de Dios. Y eso es lo que Dios hace para los suyos. Ese es el declarada en la Biblia, una obra del Espíritu Santo, es que te hace entender lo que dijo Cristo. Eso es una obra, es la obra principal. Pero el mundo no entiende, el mundo se queda en la oscuridad, como los egipcios. Ahí literalmente, ahí está la columna y para su lado está bien oscuro, no pueden ver nada. Y los judíos tienen luz en la noche, tienen luz en su campamento, pueden formarse, juntar sus cosas, o quién sabe qué están haciendo, pero tienen luz ellos, pueden ver, porque son de Dios. Y Dios les va a proteger y lo está haciendo. Por eso dice Dios, tranquilo, tranquilo. Hermanos, en todas las cosas Dios nunca va a dejar el suyo. Y hermanos, la Biblia nos dice, mira, vamos a morir. ¿Entiende eso? Vamos a morir. Los jóvenes lo tienen como teoría, ¿verdad? Como que pues sí, uno que es más grande y ya le duele ese y aquello y el otro dice, pues a lo mejor la muerte no está tan lejos. Sí, vamos a morir. Está más convencido, ¿verdad? Pero aún en la muerte, la Biblia dice que Dios no va a dejar el suyo. Aún en eso, Dios está con uno. Por eso dice que quitó el aguijón de la muerte. Pues la muerte ahí anda. El cristiano va a morir, pero Dios estará con él. Y ese espanto que el mundo tiene de la muerte, el cristiano no tiene que tener. No debe de tener. Entonces vemos ya en esos versos que siguen, verso 14, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase, por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Se abre el mar. Moisés extiende su vara y Dios hace un viento. Dios no tiene que usar un viento, Dios no tiene que hacer nada, Dios solo tiene que decir. Leen Génesis capítulo 1, ese es un principio del poder de Dios. El único Dios no tiene que hacer nada. Dios a veces usa algo, pero toma en cuenta, hermanos. Y yo no sé cómo es ese viento ahí que explica, pero por lo menos he visto unos noticieros y ahí siempre quieren meterse cuando va llegando un huracán y dice categoría 5, que es el más fuerte, y ahí está un noticiero ahí afuera, ¿no? En el viento, y él está luchando con el viento y la lluvia y
Y siempre habla, en eso habla del como sube el mar por el viento, ¿verdad? Y sube metros empujando el agua. Pero aún con este viento y en estos huracanes, hermanos, vientos espantosos, de recio, y nunca se divide el agua, nunca queda seco un camino en el mar. Es la mano de Dios. Si Dios quiere usar su providencia, un viento, pues Dios puede usar un viento, pero es muy comprobado, hermanos, un viento de un huracán mueve el agua, pero no hace lo que pasó aquí. Es la mano de Dios. ¿Puedes tú ver la mano de Dios? ¿O nomás dices, es la suerte? ¿Cristiano entiende que no hay suerte? ¿Entiende eso? No hay suerte. Es lo que Dios hace. Dios controla todo eso. Ya no les voy a decir pues el verso ahí en Proverbios que habla de la suerte, echando en suerte, ¿no? Nosotros una moneda. ¿Tú crees que esa moneda va a caer como... ¿Tú crees que Dios sabe? ¿Y tú crees que Dios controla la moneda? Muchos no. Lee tu Biblia, verá que sí. Dios hizo eso. ¿Puedes ver la mano de Dios en la vida suya? ¿Puedes ver eso en verdad? O todo es como que, bueno, pudo ser, pues yo no sé, pero lástima que los cristianos no ven, no es como que sabes lo que va a pasar. Pero hermanos, tenemos el privilegio de mirar para atrás y a veces eso es cuando podemos hablar mucho más seguro y decir, ¿sabes qué? Dios hizo eso. Y si otra vez trato de hablar por mi lado de viejitos, quizás por los años he visto mucho más la mano de Dios que uno más joven. No tiene que ser así, pero en lo normal. Era Dios. El Dios que abrió el mar, hermanos. El agua se juntó en un lado, se juntó en el otro lado. No sé cómo era. Nomás dice que hay un muro en un lado y un muro en el otro lado y el piso está seco. Hay gente que han buscado dónde cruzaron y están buscando carros de Egipto o huesos de caballos o no sé qué. No encuentran nada todavía. Y luego dicen, era por aquí, era por acá, porque aquí es más bajito y los judíos con un vientecito soplando, pues pudo ser que aquí pasan porque es como medio puente bajo el mar y siempre buscamos algo que Dios no pide. Tratamos de acomodar las cosas para que sea más creíble lo que Dios hizo. Todo lo que Dios hace, hermano, es la mano de Dios. Y la profundidad del agua, a Dios no le importa nada. Si fueron 10 metros o fueron 100 metros, eso no afecta a Dios para nada. Hermanos, con la voz de Dios hizo el universo de la nada. Explícame eso. No puedes explicar eso. La ciencia no puede. ¿De dónde viene todo? ¿De nada? La ciencia juega con eso diciendo la generación espontánea no existe. Porque nada viene de la nada. Eso la ciencia puede comprobar, que si no hay nada, no hay nada.
Y nada va a salir de eso porque no hay nada aquí. El detallito, vamos a ver eso en la predicación un tantito, es que Dios siempre estuvo. Nunca hubo un momento que no hubo nada, porque Dios siempre estuvo. Pero porque la ciencia no quiere ahora reconocer a Dios, la ciencia queda tratando de decir que la generación espontánea, o en pocas palabras, que algo viene de la nada, no puede ser. Porque no quieren reconocer a Dios. Porque si fuera que acepta la idea de Dios, Dios lo puede hacer. Porque Dios es algo y siempre estuvo Dios. Entonces, vemos cómo Dios les salva y les salva a ellos. Cruzan el mar, cruzan tranquilos, caminan. No tienen que correr, caminan. Yo cada vez que viajo me pongo nervioso en el aeropuerto. Pero tengo el boleto. Hay un montón de gente ahí para que subes el avión correcto. Te dirijan, te dice aquí, camina acá y checan el boleto de esta persona y luego otra persona y luego otra persona. ¿Para qué te pones, Tomás, nervioso? Tanta gente para que sube el avión correcto y un Dios en el cielo. Se espantaron los egipcios porque ahora ven el agua. Dios quitó las ruedas de los carros. Ahí están patinando sobre el chasis. No sé. Para que no avancen. Desafortunadamente, toda la gente en el infierno ya son creyentes. ¿Cómo que Dios mandó creyentes al infierno? No. Pero todos los que están en el infierno ahora sí creen a Dios. Todos creen. Ya es tarde. Ahora esa fe no les salva. Pero ahora sí todos ahí en el infierno sí creen. Porque Dios dijo, si no se arrepienta, si no cree en mi Hijo, si no tiene fe en Cristo y te mueres en tu pecado, irás ahí están. Y ahora sí creen. Ahora todos los egipcios, ya ahí viene el agua. Y por un momentito, todos aquellos creyeron. Y murieron todos. Y no les dio más bien ahí estaban cadáveres flotando ahí en la orilla del mar, dice. Y Dios cuidó a los suyos, como siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Vamos a orar. Dios bendice, ayúdanos a entender tu palabra, porque es tu palabra y es verdad eterna. Dios, gracias por la palabra que tenemos ahora en nuestras manos, que podemos estudiarla y en verdad estar muy animados viendo de nuestro Dios. En tu nombre se lo pedimos. Amén.